Vamos ahora a continuar con nuestra reflexión aquí en Primera Tesalonicenses, en el capítulo 5, y vamos a leer del verso 12 al 14. Dice la palabra de Dios: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Y qué preciosa exhortación aquí que nos da la palabra y que nos hace recordar también nuestras responsabilidades como hijos de Dios. Así como nosotros disfrutamos de las bendiciones de Dios a través de Cristo, así como nosotros tenemos tantas promesas en la palabra para cada uno de sus hijos, así también nosotros como iglesia tenemos responsabilidades, responsabilidades en todo ámbito de la vida, no solo del orar unos por otros, sino también responsabilidades como hermanos, en el nivel de social, en el nivel de emocional, en el nivel del trabajo, etcétera. Y aquí el apóstol Pablo nos va a decir en el verso número 12, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Y aquí la actitud del apóstol Pablo no es la de imponer, ¿verdad? Sino es el ruego de amor de un padre espiritual por sus hermanos, por la iglesia. Aquí vemos la actitud del corazón. Qué importante, hermano, que en la exhortación, porque esto va a ser una firme exhortación, haya siempre surja de ese corazón rendido a Dios, lleno del amor de Dios, lleno de la gracia de Dios. Os rogamos, os rogamos. Esto habla de la humildad que había en el apóstol Pablo, porque la autoridad que él había recibido de parte de Dios, como él va a escribir ahí en su segunda carta a los Corintios, el capítulo 5, que esa autoridad no era para destruir, sino para edificar, para edificar. Perdón, es el capítulo 10, segunda de Corintios capítulo 10. Dice: por eso os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Y si Dios ha puesto en la iglesia a las autoridades, a los líderes, a los ancianos, a los diáconos, como va a decir la Escritura, a los pastores, y Dios levanta ministerios para poder impulsar la obra de Dios. Dice aquí a los que reconozcamos, a los que trabajan entre vosotros. La palabra de Dios dice que debemos reconocernos los unos a los otros, ¿verdad? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Yo realmente quiero dar gracias y yo reconozco a todos los que están trabajando en la misión Gracia y Paz, y a todo hermano que trabaja y a todo siervo que Dios ha levantado, porque esto no está limitado solamente, de verdad, a los pastores, a los ancianos, a los encargados, a los ministros, sino realmente a todo nivel de autoridad que Dios ha puesto dentro de la iglesia. ¿Y la autoridad está para qué? Para servir, para trabajar. Y cuando alguien trabaja correctamente para la gloria de Dios, con ese corazón de servicio, de humildad, debe ser reconocido. Y esta es la exhortación que Pablo hace a toda la iglesia, de poder reconocer a aquellos que están en primera línea, llevando el Evangelio en los tiempos de Pablo. Eran los que cuidaban la iglesia, los que salían al campo misionero. Y ahí tenemos, ¿verdad?, a nuestros misioneros, a los pastores, a los servidores, a los encargados de ministerio, que con esfuerzo están siempre en primera línea, sirviendo a sus hermanos. ¿Qué debemos hacer como iglesia? Reconocerles, orar por ellos, tenerles en alta estima, porque eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Porque dice aquí: reconoce a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Y es que las personas que pone Dios para delante, ¿verdad?, como parte del liderazgo de la iglesia,
¿Lo hace para qué? Sí, para servir, pero también para presidir. Ellos son los que van dando las pautas. A mí como pastor, Dios me ha dado esta enorme responsabilidad de presidirles en el Señor. Y este es un llamado que los pastores tenemos, pero en una extensión más amplia, es un llamado a todo aquel que está sirviendo al Señor, ahí donde Dios te ha puesto. Quizás tienes un puesto de autoridad ahí con tu grupo de crecimiento, en el ministerio que tú tienes, dirigiendo. La iglesia, ¿qué tiene que hacer? Reconocerles ese trabajo. Y en especial a los pastores. ¿Por qué? Porque, como bien dice Pedro, los pastores están para velar por las almas, para cuidar de la grey de Dios. Y esto, hermano, es una enorme responsabilidad. Y dentro de las responsabilidades está el cuidado, el pastoreo, la enseñanza y también la amonestación. Y aquí, qué importante es seguir manteniendo la actitud de respeto, de aprecio a aquellos que presiden en el Señor y os amonestan, como dice el apóstol Pablo. Sí, ¿cómo es la amonestación de un obrero de Dios? La amonestación es desde la verdad, desde la escritura, desde el amor. No es una amonestación, ¿verdad? Desde la molestia. Oh, algo me molestó, lo voy a amonestar a ese hermano. No, hermano. El que realmente preside en el Señor amonesta desde la autoridad de Cristo, desde la verdad de Cristo, desde el amor de Cristo, como lo está haciendo aquí el apóstol Pablo en la palabra. Os rogamos, mira el respeto, mira el cuidado. Y ese amor no obvia la amonestación, la corrección y aún en algún momento la disciplina. Aunque sabemos que la disciplina viene del Señor, porque Dios al que ama, disciplina. Y esto, aunque es verdad que en algún momento lo administra la iglesia, realmente cuando estamos permanentemente siendo enseñados, corregidos, entonces podemos siempre andar como es digno del Señor. La iglesia tiene la enorme responsabilidad de poder reflejar a Jesucristo a un mundo que no le conoce. La pregunta es, ¿cómo reaccionas tú cuando eres amonestado? Muchas veces reaccionamos mal y yo he observado es cuando no se amonesta correctamente. Vuelvo a repetir, ¿cómo se amonesta? Desde Yeah, la Cristo. autoridad de Cristo, Open desde message. el amor de Cristo, sobre todo desde la verdad de Cristo. Cuando quieras, tú que estás, hermano, a lo mejor presidiendo algún grupo, presidiendo un ministerio, yo como pastor me lo recuerdo, lo tengo que hacer desde la palabra de Dios. Hermano, ¿qué dice la palabra? La palabra de Dios nos enseña esto. Y desde la palabra no hay mayor autoridad que la palabra de Dios. Es más, toda la autoridad que tenemos proviene del Señor y se tiene que administrar en el Señor. Y de esta manera se edifica y no se destruye. ¿Cuándo se destruye? Cuando no se amonesta según la verdad. Hermano, nunca amoneste en base a una suposición, prejuicio, murmuración, o mal pensamiento, o mala información, o un mal corazón. Necesitamos siempre amonestar, primero desde la verdad. Averigüemos bien las cosas, asegurémonos, no seamos reactivos, ¿verdad? Algo no me gustó y inmediatamente, primero preguntemos qué pasó, qué ocurrió. Recuerda el día de ayer cuando tuvimos problemas, si ¿qué es lo que pasa? Son las 9 en punto, no estamos comenzando. Yo dije, bueno, ¿será que algo ha pasado? Bueno, vamos a dar unos minutos. Pasaron 5 minutos, recuerdo, y nada, tuve que acercarme. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pastor, estamos teniendo problemas técnicos. Hay esto, no podemos resolver aquello. Ok, entiendo. Ya está bien, tómense su tiempo, con calma. Y pasaban los minutos y no se resolvían los problemas. Finalmente tuve que acercarme y decir, veo que no lo pueden resolver. Hermanos, avancemos sin eso. ¿Cómo estamos? Empecemos. Nuestros hermanos han llegado a la casa del Señor. Mal hubiera hecho yo
enojarme, molestarme, reaccionar, ¿verdad? ¿Qué pasa? No estamos comenzando puntual. Tengamos cuidado, hermano. Siempre averigüemos, preguntemos, hablemos correctamente, ¿verdad? Si ha habido finalmente algo, digamos, una irresponsabilidad en su momento, de la manera correcta. Por eso, cuando hacemos las cosas conforme a la palabra, nosotros siempre seremos de edificación y no de tropiezo. Que siempre tú puedas, ¿verdad? Pedirle a Dios ser de edificación, nunca de tropiezo. Y aquí nos habla finalmente de esta honra que Dios pide a toda la iglesia para los obreros, para todos los que tú veas sirviendo al Señor, ¿verdad? Ahí en su puesto de anfitrión, cualquier servidor merece esa consideración, ese cariño, ese respeto, porque eso anima, nos anima a todos a seguir trabajando con alegría para nuestro Dios. Pero también dice, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Hermano, los obreros necesitamos siempre ser animados. Qué lindo cuando yo puedo recibir como pastor la estima, el aprecio, el cariño de la congregación. Eso me anima a seguir adelante. Y debemos alentarnos los unos a los otros. Y aquí hay estos obreros, ¿verdad?, que están trabajando fuertemente. Dice que los tengas en mucha estima y amor por causa de su obra. En los tiempos del apóstol Pablo, realmente habían obreros que hasta exponían su vida por causa del evangelio, haciendo viajes peligrosos, yendo a lugares lejanos para cumplir con el ministerio. Entre ellos, Timoteo, Epafrodito, del cual Pablo va a dar testimonio ahí en su primera carta a Timoteo, que ninguno tenía como Timoteo, de un mismo sentir, que amaba y cuidaba de los hermanos. Epafrodito, que era un colaborador, un servidor. No era un pastor, no era un apóstol, pero era un servidor que Pablo lo estimaba tanto, que dice que aún había expuesto su vida por causa del evangelio, llevando, ¿y cuál era su ministerio? Llevaba las provisiones que el apóstol Pablo necesitaba cuando él hacía sus viajes misioneros. Y con la iglesia, cuando quería enviarle el apoyo, las provisiones, el alimento, él era el que se ofrecía. Y no era cosa sencilla, caminos peligrosos, largos y difíciles. El apóstol Pablo lo tenía a él en alta estima, a Epafrodito. Y verdad, y lo va a honrar en sus cartas. Y hoy conocemos de Epafrodito, porque el apóstol Pablo sabía reconocerlo, sabía animarlo. Era un hermano, quizás tuvieras una labor sencilla. No era un gran maestro, ¿verdad? No era como el apóstol Pablo, pero no necesitábamos ser como el apóstol Pablo. Cualquier hermano que está presidiendo en algún ministerio, en alguna labor, debe ser tenido en alta estima por causa de su obra. Y luego añade, tened paz entre vosotros. Y esta palabra alude a que quizás a veces en esa amonestación, a veces en esa corrección, no debemos sentirnos quizás resentidos o desanimados, sino que siempre haya paz. Cuando hacemos las cosas correctamente, siempre habrá paz. Pero si en algún momento no hicimos las cosas de manera correcta, no corregimos en el espíritu, no hablamos, ¿verdad? Como tenemos que hablar, con ese respeto, con ese amor, hemos lastimado a alguien, tenemos que ser solícitos en guardar esa unidad del espíritu en el vínculo de la paz, restaurar esa paz, quizás abriendo el corazón, hablando, no quejándonos, sino a lo mejor tú has sido herido, lastimado. Pregúntate, ¿estoy lastimado porque me trataron mal injustamente? ¿O estoy lastimado a lo mejor solo en mi orgullo? Solo porque no se han hecho las cosas como yo quería. Uno siempre tiene que mirar primero hacia adentro. Si la corrección, la amonestación fue correcta, entonces yo debo aceptarla con humildad y no perder esa paz. Si considero que no se me ha tratado justamente, no debo mantener un corazón herido. O a lo mejor estás trabajando en el Señor, en el otro lado, y no te han reconocido.
Y ni siquiera, ¿verdad?, han tenido una consideración contigo. No por eso pierdas la paz. Recuerda que al Señor nuestro Dios servimos y tenemos que hacerlo con alegría, sabiendo que la recompensa viene del Señor. Tengamos siempre paz en nuestro corazón. El día de ayer hablamos un poco acerca de esta paz que cuida nuestra mente, nuestro corazón, y que nos va a seguir animando a seguir adelante. ¿Cómo se sirve al Señor? Con paz, con amor y con gozo, ese gozo que viene del Espíritu Santo. En el verso 14 va a decir el apóstol Pablo, va a añadir, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Y aquí, ¿verdad? El apóstol Pablo va a dar un ejemplo de a quién se le tiene que amonestar. Y aquí dice, deben amonestar a los ociosos, aquellos que pudiendo trabajar, que pudiendo tener la oportunidad de servir o incluso trabajar para sostener a su familia, a sus hijos, ayudar a sus padres, no lo están haciendo. Y no lo están haciendo no porque no haya trabajo, sino simplemente porque hay un mal hábito, una deformidad del carácter, que es la ociosidad. Hermano, en el pueblo de Dios, si antes fuimos ociosos, hoy tenemos que ser esforzados y valientes, diligentes. Todo cristiano tiene que ser conocido, toda cristiana tiene que ser conocida como una persona de trabajo, que se levanta temprano, que esfuerza sus manos, que da incluso la milla extra. Qué hermoso ver una madre esforzada que se sacrifica por sus hijos. Qué hermoso ver un padre esforzado y que trabaja fuertemente para sostener a su familia, para que no le falte nada y que tengan todo lo suficiente. Qué precioso ver un hermano, un obrero que trabaja en el Señor. De verdad, yo llegué temprano el domingo y ya mis hermanos estaban preparando, ¿verdad? El desayuno, limpiando las sillas, todos trabajando. Qué precioso, porque lo hacen para el Señor y para sus hermanos. Hermano, por eso dice, a ellos hay que reconocerles, pero ¿qué pasa cuando alguien se compromete, ¿verdad? Con alguna responsabilidad, quizás en la obra también del Señor, y no se aparece, no llamó, abandonó el puesto, no lo hizo una vez, lo hace recurrentemente, entonces tiene que ser eh, amonestado. Hermano, ¿qué es lo que pasa? Lo esperábamos, usted se comprometió. Hermano, nunca nos comprometamos en algo y luego no cumplamos. Ahora, ¿podría ocurrir algo? Claro que sí. Una situación, quizás un malestar de salud, hay que llamar, hay que avisar, hay que disculparse para que la persona encargada vea a quién puede poner en tu lugar. No se puede abandonar la responsabilidad. Esto lo conocemos bien en el trabajo. Todos trabajamos, ¿verdad? Y cuando, ¿verdad? Por alguna razón, no podemos asistir al trabajo como tema de salud, inmediatamente tenemos que avisar. Es parte de la consideración. Pero aquí, en la iglesia, habían personas, dice, que como lo llama aquí, ociosas, que no estaban asumiendo su trabajo. En el contexto es verdad que está hablando del ministerio, pero en 2 Tesalonicenses el apóstol Pablo va a hablar de que eran personas que no proveían para su casa, que eran totalmente descuidados, negligentes, irresponsables, que no cuidaban de los padres, que incluso dejaban que la iglesia sostuviera a los ancianos mientras ellos como jóvenes no estaban trabajando. Por eso el apóstol Pablo más adelante va a decir en su segunda carta a los Tesalonicenses, el que no quiera trabajar, entonces que tampoco coma. Y esto realmente es una amonestación, claro que sí, pero saludable, correctiva, que nos ayuda a todos a ser mejores personas, ¿verdad? Y a dar un buen testimonio. Pero luego dice que alentéis a los de poco ánimo. La persecución hizo que muchos hermanos en el ministerio se desanimaran, dejaran de predicar de Cristo, situaciones que a veces surgían que no tenía que ver con la ociosidad. Y aquí quiero hacer un acápite importante. A veces cuando tú ves una persona ahí sentada, ¿verdad? Que no está haciendo las cosas, no te apresures a juzgar, porque una persona que está así podría estar así por debilidad, podría estar por desánimo, o también podría estar así por ociosidad. Entonces primero hay que discernir por qué la persona está inactiva, qué le está pasando.
Porque imagínate tú que yo amonesto a alguien que está desalentado y desanimado, todo porque no está haciendo las cosas. Eso sería destructivo. Porque, ¿y dónde estaría el error? Me habría equivocado en la evaluación, en el discernimiento, en el juicio de lo que está ocurriendo. Y de pronto, si yo me acerco, converso, me doy cuenta, no es que no quiere trabajar, no quiere servir al Señor, sino que está muy desanimado, está sufriendo mucho. Ha pasado situaciones muy duras. A veces como pastor me toca animar a hermanos que han pasado pruebas y eso los ha dejado anímicamente mal, sin fuerzas. ¿Qué tenemos que hacer con estos hermanos? Alentarlos en el Señor. Alentarlos, animar. Por eso la palabra nos enseña a estarnos animando los unos a los otros, porque eso es lo que le agrada al Señor. Cuando encuentres a tu hermano que está desanimado por pruebas que ha estado pasando, anímalo en el nombre del Señor. Y así todos seguimos adelante. Pero luego viene un tercer grupo, sostén a los débiles. Aquella persona ni es ociosa, ni tampoco está desanimada, sino que tiene alguna debilidad. La Biblia no habla de qué aspecto de debilidad, pero puede ser una debilidad física, puede ser una debilidad de salud o simplemente algún problema en su carácter que no ha logrado superar, a una situación que lo ha dejado débil. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ay, sostenerlo. Al que esté enfermo, sostenerlo, ¿verdad? Visitarlo. En ese momento quizás no puede trabajar, ayudarlo hasta que esté bien, hasta que nuevamente esté fuerte. Hermano, hay momentos en que nos sentimos débiles. Necesitamos ayuda. Ayudemos a los que se sienten débiles a que estén fuertes. Y finalmente, que sean pacientes para con todos. Y esta paciencia nos habla de la actitud que envuelve todo esto. Que con paciencia podamos nosotros enseñar, amonestar, alentar, sostener, cuidar. Sí, la paciencia hace de que no nos estemos juzgando, ni estemos reaccionando, sino que estemos mostrando el amor de Cristo que hay en nuestro corazón. Seamos pacientes los unos para con nosotros y seamos pacientes para con toda persona, sabiendo que todos necesitamos de la gracia de nuestro Dios. Oremos al Señor, oremos al Señor. Padre amado, gracias por tu palabra que nos exhorta, que nos enseña el camino que tenemos que andar. Ayúdanos, Señor, siempre a reconocer a los obreros de tu obra, de tu iglesia. Yo quiero agradecerte, Padre, por todos mis hermanos que te sirven, que trabajan para tu obra, para tu iglesia, para la extensión de tu reino, Señor, para que otro te conozca, para que tu obra siga adelante. Quiero agradecerte, Señor, por haberme honrado poniéndome, Señor, en el ministerio y presidir a mis hermanos. Ayúdame, Señor, a hacerlo con esfuerzo, con diligencia, con alegría, como un ejemplo tuyo, oh Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, guárdanos, Señor, a todos. Permítenos, ahí donde tú nos has puesto, se haga la responsabilidad grande o pequeña, ser fieles. Porque tú, Señor, buscas la fidelidad. Que podamos, Señor, escuchar de tus labios al final de la carrera. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Padre, en el nombre de Cristo, ayúdanos como dice tu palabra. Señor, a alentar a los de poco ánimo, a sostener a los débiles, a ser pacientes para con todos, a tener paz en nuestro corazón. No permitas que ninguna circunstancia nos quite esa paz que tú ya nos has regalado en Cristo. Gracias, Señor, por este tiempo que nos permites orar. A ti, Señor, siempre sea toda la honra, sea toda la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén.